Pero bien, el día de hoy vamos a hablar sobre esta nueva variante, ¿no? Que ha salido producto del COVID-19, como es la Omicron, ¿verdad? Y vamos a estar conversando con el doctor Leonel Argüello, quien ya está con nosotras y nosotros en esta edición. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha expresado preocupación por la nueva cepa B1.1.529 del coronavirus, denominada Omicron, detectada en Sudáfrica, considerada altamente contagiosa por sus múltiples mutaciones. La nueva cepa se originó por una combinación de las variantes anteriores y supone una mayor capacidad de mutación y contagio, así como la posible resistencia a las vacunas existentes. Esta nueva cepa es considerada más agresiva que todas sus antecesoras y genera preocupación para los científicos de este organismo mundial. Entre los países afectados por Omicron están Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Suazilandia, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Eswatini. También se reportan, el viernes pasado se reportaron contagios en Hong Kong, Bélgica e Israel. La Unión Europea ha suspendido vuelos procedentes de Sudáfrica y de 6 países del continente africano como prevención. Mientras tanto, Estados Unidos también tomó medidas similares a la Unión Europea. Tamara. En otro orden, pues la Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua predomina la variante Delta del COVID-19, considerada de mayor transmisibilidad entre las cepas alfa, beta, gamma, que también circulan en el país, según informó el Ministerio de Salud. El pasado 17 de noviembre, después de más de 6 meses que el MINSA contara con material para identificar las variantes del SARS-CoV-2, que produce la COVID-19, confirmó que en el país circulan 4 variantes de preocupación, pero no determinó en qué momento específico las identificaron. Y sobre esto, Leonel, queremos hablar, es un poco el contexto que para hablar sobre esta nueva variante del COVID. Y quiero empezar, ¿qué son y cómo aparecen esas variantes del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19? Hablan de variantes, hablan de cepas, esta nueva cepa que se llama Omicron. ¿A qué se debe esta variante? El El micrófono, Leonel. micrófono. Gracias, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Efectivamente, para poder entender esto hay que reconocer primero que estamos frente a un microorganismo que es un virus que su razón de ser es preservarse. Así como los seres humanos nos tratamos de preservar, nosotros construimos casas para protegernos, construimos aviones para movilizarnos, nos ponemos vacunas para que no nos den las enfermedades, etc. O sea, siempre andamos buscando cómo protegernos y cómo vivir más. Exactamente lo mismo que hacen los virus. Los virus entonces van haciendo cambios o mutaciones que van permitiendo sobrevivir. Voy a poner 3 ejemplos. Primero, si un virus mata a todo el mundo, el virus se muere. Entonces, un virus que comienza a matar a mucha gente tiene que comenzar a matar menos gente. Segundo, un virus que no cambia, que no mejora para ser más fuerte, para ser más agresivo, para poder pasarse más rápidamente a otra persona, no sobrevive. Y un virus que no encuentra un lugar a donde vivir, tampoco sobrevive. Entonces, los seres humanos es el lugar a donde este virus puede sobrevivir, en ningún otro más, solo en nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un ser humano se lo pasa a otro ser humano, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y así va con todo lo que es la cadena de transmisión. Entonces, este virus, los cambios que hace son relacionados a su sobrevivencia. Sin embargo, hay algunos cambios que son preocupantes. Pero los cambios que no son preocupantes, ¿cuáles son? Los 12.700 cambios que ha hecho este virus. Esos 12.700 cambios no impactan, ¿verdad? Pero en cambio hay 5 virus que sí impactan la situación que estamos viviendo porque nos afecta a los seres humanos.
¿Y cómo nos puede afectar estos virus y por qué son virus de preocupación? Porque afecta 4 áreas. La primera es la capacidad que tiene para contagiar, y después voy a explicarla con más detalle. La segunda es la agresividad, ¿verdad? O qué tanto te mata, o qué tan rápido te afecta y te complica. La tercera es qué capacidad tienen para escaparse de la vacuna, para que la vacuna no les haga nada. Y la cuarta es de las otras medidas de prevención a cuáles se puede escapar. Entonces esas son las 4 cosas que hacen que una variante sea más peligrosa. Doctor, entonces cuando más se propaga el virus, digamos, hay como más posibilidades de que mute esta nueva variante que ha salido. Efectivamente, entre más contagio, más posibilidades de que surjan las variantes. Entonces Nicaragua es un país donde en vez de promover la prevención, se promueve el contagio. Entonces al promover el contagio, esto es igual que digamos, hay un fuego en una casa y vos lo que haces es sacar a la gente de la casa, no metes a la gente en la casa, porque se va a quemar. Entonces eso es lo mismo que el contagio. Pues el contagio es que promueves que la gente se queme, promueves que la gente se enferme, se complique, se muera, promueves que la gente quede con daños a la salud y no se previene. Entonces Nicaragua es un país donde estás promoviendo continuamente, por eso es que las variantes van surgiendo, porque aquí hay que quitarse la idea de la cabeza que la variante que surgió ahorita, la Omicron, que es la última, surgió en Sudáfrica, ¿verdad? Y que entonces de Sudáfrica va a venir a Nicaragua. No, no va a venir. Aquí mismo en Nicaragua nosotros somos los que vamos a generarla. La diferencia es que allá en Sudáfrica le tomaron una foto. Y entonces esa foto que le tomaron se dieron cuenta de que era diferente al resto de variantes y que efectivamente estaban viendo más casos. Y entonces a partir de ahí esa foto la comparten con todo el mundo, ¿verdad? Y entonces la gente comienza a ver en la foto, a comparar, ¿verdad? A ver cuál es si encontrás o no encontrás esa variante. Entonces nosotros mismos creamos la variante. Las 4 variantes que se crearon en Nicaragua las creamos nosotros, ¿verdad? No es que hay que importarlas, las creamos nosotros. Y esta quinta, la Omicron, va a crearse también en Nicaragua, si es que no está creada ya, porque yo sí estoy seguro de que en América, en el continente está. Eso se debe a altas tasas de contagio, ¿no? Efectivamente, a mayor contagio, mayor cantidad de variantes. Si en el mundo nosotros hubiéramos hecho lo que tenemos que hacer, las medidas básicas del distanciamiento físico, la ventilación, el uso de la mascarilla, si todos fuéramos disciplinados, esto se controla rápidamente. En 15 días, un mes, vos podés controlar. El problema es que si vos bajas la guardia, porque en el caso de Nicaragua, pues que ahorita están bajando los casos, porque cuando se habla de una ola, la ola se va formando, va creciendo, ¿verdad? Llega a un pico, se mantiene elevada, ¿verdad? Que es cuando los surfistas la aprovechan y luego ya comienza a bajar y después desaparece, ¿verdad? Pero el agua sigue. Así es igual la epidemia. La epidemia sube, puede bajar, ¿verdad? Y ahí se mantiene. O sea, no es que la epidemia haya desaparecido en Nicaragua. Entonces, si nosotros creemos en este momento que como ya hay menos muertos y menos casos, ya tenemos que estar tranquilos, es un error grave. Y si a eso le sumamos creyendo que la vacunación nos va a proteger, otro efecto grave, porque en Nicaragua apenas tenemos un 32% de la vacunación y vamos a llegar al 80% que nos ayude a controlar la epidemia. No es que con el 80% se controla la epidemia, que nos ayude a controlar la epidemia para que ese otro 20% el Ministerio de Salud pueda identificar el caso, aislarlo, identificar los contactos, separarlo, pero para eso necesitas hacer exámenes de laboratorio. Y si no tenés acceso al examen de laboratorio, ¿cómo vas a parar una epidemia donde el 45% de los adultos y el 80% de los niños no presentan síntomas? ¿Por qué valienta la vacunación en un país con experiencia en jornadas de vacunación como Nicaragua? Sí, fíjate que Nicaragua, solo para que tengas idea y lo puedes comparar, en Nicaragua en un mes se puede vacunar a toda la población nicaragüense. Te voy a poner lo siguiente, te voy a bajar inclusive las unidades de salud. Hay 1.500 unidades de salud, 1.550 unidades de salud. Te voy a quitar los hospitales y todo lo demás. 1.550 unidades de salud. Una sola persona que pongas a vacunar 100 personas al día, que es una tontería, y nunca vas a encontrar una sola persona vacunando, pero supongamos que tenés una sola, ahí tenés 155,000 diarios, ¿verdad? En 10 días tenés 1.500.000. O sea que nosotros en un mes perfectamente ya podemos haber cumplido toda la cobertura, o sea, capacidad existe. Lo que falta es la
voluntad política y ver si se tienen a mano no disponibles las vacunas y los insumos, que Nicaragua se ha llenado de donaciones, aparte que se ha llenado de dinero para comprar vacunas e insumos, así que no deberíamos tener problemas. Doctor, yo quiero saber por qué este virus ha tenido tantas variantes y tantas mutaciones. Las vacunas no han podido detenerle y preocupa ahora con esta nueva variante Omicron, que pareciera lejana, que se habla que está allá en África o en Europa, que está llegando, y a nosotros, las personas nicaragüenses que están en el país, pues hasta que no llega el asunto es que no reacciona. ¿Por qué ha mutado tanto? Mira, todos los virus mutan. Si vos te acordás, la influenza, que se pone en la vacuna, siempre te tienen que estar vacunando todos los años porque el virus va cambiando. O sea, la esencia del virus es ir cambiando. Por ejemplo, tiene esta forma aquí. En un año tiene un palito, en el otro año tiene 2 palitos. Entonces ya no te sirve la vacuna. La vacuna es como una especie de llave, ¿verdad? Que tiene que entrar en la cerradura. Entonces, si vos modificas la cerradura, no hay manera que te entre la llave. Entonces, parecido, así es el asunto de la vacuna. Entonces, es normal que los virus cambien, es absolutamente normal que los virus cambien. Es más, lo increíble en esto es que ha cambiado más de 12,000 veces y que solo en 5 de esos cambios nos están afectando, ¿verdad? Sin embargo, todo esto es producto de los errores que se cometieron desde el principio en el abordaje. Primero, en decir tardíamente que era una pandemia. Segundo, en no tomar las medidas de prevención y dejar a los políticos que manejaron olvidando la ciencia, que no se tomó las decisiones en base a conocimiento científico, evidencia científica. En Nicaragua todavía se sigue negando la epidemia, cuando hay en todo el mundo, pues. O sea, ¿qué justificación puedes dar que en Nicaragua la situación es diferente, que se muere una persona a la semana? O sea, es que no existe esa explicación a nivel mundial, ¿verdad? Ni nosotros somos el pueblo elegido, ni mucho menos para no padecer, ¿verdad? Nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo que pasa en Centroamérica, exactamente lo mismo que pasa en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también se ha vacunado, hay países que se vacunó, pero la vacunación es totalmente desigual. Los países desarrollados tienen 50% para arriba, los países subdesarrollados no digamos ni el 10%, en términos generales. Entonces, esa diferencia es enorme. ¿Por qué aparecen más variantes en Sudáfrica? Mira, las coberturas de vacunación son bajísimas. Entonces, la vacuna sí funciona. La vacuna funciona inclusive con la vacuna, con la variante Delta, porque impide que te muras. A lo mejor no impide que te enfermes. De 4 personas, 3 se van a enfermar, 1 no. Pero de los que se enferman no van a complicarse ni van a fallecer gracias a la vacuna. La vacuna es segura, es efectiva y funciona. Pero como todo en la vida, ¿verdad? Tiene que ser, la vacunación es una cosa urgente. No puedes ahí estar vacunando así, como se vacuna de vez en cuando y de cuando en vez, ¿verdad? Ni podés tampoco convertir los centros de vacunación en centros de contagio, como es el caso de Nicaragua, ¿no? Uh-huh. ¿Y la vacunación hasta qué punto puede evadir la protección inmunológica? En la medida que las variantes van siendo más peligrosas, ahí sí. Por ejemplo, la vacuna Delta, como te decía, te protegerá alrededor del 25-30% de la vacuna para que no te enfermes. Pero sí te protege el 90-100% que no te compliques y que te vayas a morir. Pero, por ejemplo, esta nueva vacuna, esta nueva variante, la Omicron, no sabemos todavía, porque apenas 2 semanas. En realidad es increíble cómo en 2 semanas básicamente identifican que hay una cosa rara, un comportamiento raro de la enfermedad, que están apareciendo los casos, buscan, toman muestras, identifican la variante, se dan cuenta, comparan fotos, se dan cuenta que es diferente a las otras variantes, llaman la atención, la notifican inmediatamente y comienza el mundo a moverse. ¿Verdad? Comienza el mundo a moverse porque ese virus se manda a los diferentes laboratorios para que comiencen a hacer las pruebas y todo lo demás. Y porque el virus además, no sabes, hasta ahorita no se sabe, ¿verdad? Pero puede ser, no sabes si las pruebas de laboratorio te van a funcionar o no sabes si las vacunas te van a funcionar o no, todo eso se está investigando, ¿verdad? Pero esa rapidez te indica que la información, brindarla a la población es fundamental. O sea, que estar guardando información, ocultando información o desinformando mata gente, que es necesario que vos garantices que la gente tenga la información adecuada para que tomen las medidas. Si son cosas elementales, o sea, ¿por qué revisamos el internet, el teléfono o vemos la televisión cuando están dando el tiempo para ver si vamos a llevar sombrillo o no, si va a llover? ¿Verdad? O sea, son cosas elementales. Entonces, si no informas a la gente, lo que estás haciendo es aumentando el riesgo que esas personas tienen.
Ahora, ¿las vacunas pueden combatir las múltiples variantes o, mejor dicho, esta nueva variante? Las vacunas hasta ahorita han servido para todas las variantes, pero como te decía, un poquito menos para la Delta. Ahora, lo que se espera y lo que posiblemente salga es que esta variante sea un poquito más resistente a la vacuna. Entonces ya los laboratorios están pegando carreras, decir que ellos van a hacer vacunas y que entonces van a meter esa variante, que no sé qué. Pero hay que ponerlas en prácticas, como ha pasado con las anteriores. Así es, tenés en primer lugar, recordemos que hay millones de vacunas ya. ¿Qué vas a hacer con esas millones de vacunas? Hay que vacunar, ¿verdad? Y las nuevas vacunas no es que van a salir de un día para otro, pero en un mes pueden estar listas, ya tomando en cuenta algunos elementos alrededor de esta variante. El problema de esta variante es que imagínate, la Delta, que es el doble de transmisible, o sea, en vez de pasar de una persona a 3 personas, de una persona a 8 personas puede contagiar, que es más agresiva. Vimos niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Yo me di cuenta de niños de 7 años, 8 años, 9 años, 11 años, 15 años, 14 años, 19 años, 20 años, 25 años que fallecieron en este año, en el 2021, ¿verdad? Y por la variante Delta, o sea, fue mucho más agresiva. Y vemos también gente vacunada que también ha tenido la enfermedad y posiblemente por la variante Delta porque se le escapa la vacuna. Entonces ya te imaginarás cómo sería esta situación con la nueva variante de Omicron. ¿Es más agresiva que la Delta? Va a ser mucho más agresiva que la Delta. Los estudios hasta ahorita parecen indicar que va rapidísimo, mucho más rápido que todas las demás. Eso es lo que indican hasta ahorita, ¿verdad? Pero obviamente se requiere más investigación. Por ejemplo, ya anda circulando en las redes de que el cuadro clínico, o sea, la manera de presentarse es diferente a otras, es la misma. Eso le quería preguntar, ¿cuáles son los síntomas que la gente se pueda decir? Y ahora, ¿cuál es la novedad? O sea, ¿qué puedo sentir? Así es. Mira, son las mismas. Lo que pasa es que una doctora vio casos y los sacó, pero es que no puede ser. Es como, por ejemplo, yo recuerdo al principio, yo miraba que mucha gente tenía problemas en el olfato y en el gusto. Yo decía, qué raro, más de la mitad de la gente que yo miraba le pasaba eso, pero esa es mi realidad. La realidad del país puede ser diferente. Entonces, lo que yo miro no es necesariamente la realidad del país. Tenés que juntar toda esa información. Entonces, hasta ahorita está saliendo gente que ha visto pacientes y te dice, pero mientras no tengas una investigación que lamentablemente en Nicaragua pudiéramos hacerla, pero que no se hace, ¿verdad? Porque tenés todos los datos ahí. Te voy a hacer una pregunta sencilla. O sea, ¿cuál es el malestar más frecuente que siente un nicaragüense o una nicaragüense cuando tiene la COVID-19? No lo sabemos, porque el Ministerio de Salud no ha dado esa información y la tienen, pero no la ha dado, ¿verdad? Entonces, si la da, y el problema es, si la da, y el problema es que vos tenés una alergia, digamos, y a todo el mundo le da más alergia, entonces el que le da alergia ya pensás en COVID. Ahora, déjame irme para atrás a la pregunta que me decían ustedes de los síntomas o malestares. ¿Qué sucede? Si nosotros estamos claros de que la manera como funciona este virus es que se transmite por vía respiratoria, por lo tanto me entra por la nariz, eso es lo más frecuente. Puedo también yo tocar cualquier superficie que esté contaminada, tocarme los ojos, nariz ni boca y se me va a pasar el virus, pero lo más frecuente es la vía respiratoria por una persona que estuvo a menos de 2 metros de distancia conmigo o porque ninguno de los dos teníamos mascarilla o porque solo uno tenía mascarilla y el otro no. Entonces es por vía respiratoria. Una vez que entra, te va a los pulmones. Una vez que ya se pone en los pulmones, se va a todo el resto de órganos. Entonces te puede afectar los pulmones o no, ¿verdad? Algunos tienen tos, tienen dificultad respiratoria, otros no tienen nada de eso, pero como se va a todos los órganos del cuerpo, entonces te inflama todos los órganos del cuerpo, puede hacer que te deje de funcionar bien, por ejemplo los riñones, o puede ser que tengas algún malestar. Entonces, por ejemplo, vos puedes tener la piel, que es el órgano más grande, puedes tener problemas porque te sale una erupción o un rash. Los ojos, la parte blanca de los ojos se te puede poner rosada, te puede dar conjuntivitis, te puede afectar los nervios, en el sentido de perder el olfato, de perder el gusto, de que no puedes concentrarte bien, ¿verdad? Que no puedes dormir. Esas son afectaciones que te puede dar. Te puede afectar el corazón porque entonces te da ritmo, o sea, el ritmo que tiene el corazón deja de ser igual y eso puede producir coágulos, porque el ritmo del corazón no va igual o está temblando, digamos, el corazón. Entonces, puede darte diarrea, dolor de cabeza, fiebre,
sordera inclusive. Puede quedarte sordo de manera temporal. Hoy estaba viendo una paciente que ya tiene 3 meses de no oler. ¿Verdad? Lo que quiero decir con esto es de que efectivamente puede manifestarse de diferentes maneras. Entonces hay que esperar que se hagan más investigaciones para saber si efectivamente es diferente o no. Pero hasta el momento el cuadro clínico es el mismo. ¿Puede evitar partes del sistema inmunológico? Si puede esconderse, puede... ¿Qué otras reacciones puede...? Se hacen invisibles, así como nosotros tenemos camuflaje, ¿verdad? O animales que tienen camuflaje, ¿verdad? ¿Cómo que se llama este que se cambia? El animalito que se cambia. Camaleón. El camaleón, ¿verdad? Que se cambia para protegerse. Muchos colores que vemos nosotros en los animales son colores que se asemejan a los colores de la naturaleza para protegerse contra los depredadores. Entonces, en este caso, nosotros los seres humanos somos los depredadores porque somos los que atacamos al virus. Entonces, él busca cómo esconderse. Entonces, lo que hace es algunas modificaciones que entran como en silencio, ¿verdad? Entonces, entran como en silencio, pero hay algunos, como el Delta, que entra en silencio, pero hace un ruidito. Entonces, te das cuenta y tu cuerpo inmediatamente reacciona. Pero la Omicron no sabemos si va a entrar en silencio absoluto o no. Si entra en silencio absoluto, estamos perdidos, ¿verdad? Porque entonces tendríamos que fortalecer todas las medidas de prevención que hasta el momento funcionan, ¿verdad? E inmediatamente ir al cambio de la vacuna y posiblemente los vacunados recibir refuerzo. En el caso de la... Lo que no quita que sigas vacunándote, porque las otras variantes ahí están, nada más que en menor cantidad. A eso iba. En el caso de la variante Delta, ¿qué secuelas deja en la población a quienes han superado la crisis dura, ¿no? del virus? Sí. Mira, tanto la enfermedad por el virus original como por las variantes, la presentación clínica, o sea, los malestares que sentís y lo que te va a suceder después es exactamente lo mismo. No hemos visto diferencia. ¿Eso qué significa? Que si vos tuviste COVID, 3 meses después en adelante, vos podés comenzar a tener otros síntomas o los mismos síntomas de COVID y pensás que te repitió y no. Entonces, ¿qué hemos visto? Al menos lo que yo he visto en Nicaragua, pues con pacientes, se les cae el pelo, ¿verdad? Lo cual, imagínate, o sea, las únicas 3 razones que se te caiga el pelo es, uno, que estés recibiendo una sesión o un tratamiento con quimioterapia y te bote el pelo, porque es una reacción secundaria. 2, que tengas un nivel de estrés tan alto que se te cae el pelo, ¿verdad? O vos mismo te vas arrancando los pedacitos. Y la otra causa es la COVID. Entonces, hay gente que se le está cayendo el pelo. Imagínate un muchacho joven que se le caiga el pelo, se nos puede traumar, se puede después posteriormente deprimir y de la depresión al intento de suicidio, el suicidio es un pasito. Entonces, esa es una cosa. He visto también gente que ha quedado con dolor en las articulaciones, que está bien, digamos, está bien esta semana, no tiene absolutamente nada, se siente perfectamente bien y de repente le comienzan los dolores en las articulaciones, le duelen los codos horriblemente, le duelen las rodillas espantosamente y la gente ya no puede caminar. Y pasa 1, 2, 3 días y se le quita. Hay otros que tienen dificultad, que están bien, pero como estoy yo ahorita y de repente me comienzo a cansar, ¿me entendés? Me cuesta respirar y después se te quita. También ha habido gente que le da diarrea, que le da dolor de estómago, que le da dificultad para poder concentrarse. Hay una cantidad de cosas. Hay más de 200 tipos de malestares que te puede producir lo que se llama la COVID persistente. Y la hipótesis hasta ahora es que el virus se esconde en el intestino y entonces cuando uno se enfrenta a otro virus, porque nosotros nos vivimos enfrentando a virus, entonces como que se despierta, se estimula y eso es lo que te produce este fenómeno de la COVID persistente, que lamentablemente es decir, que las personas conviven con el virus. Las personas conviven con el virus cuando el virus no lo has podido acabar totalmente, entonces se esconde y queda dormido. Y decía que las más afectadas son las mujeres. ¿Por qué razón? Porque como las mujeres tienen las hormonas, las 2 hormonas, ¿verdad? La progesterona y los estrógenos, cambia su ciclo hormonal, eso estimula el virus. O porque pueden tener otros virus, entonces también se estimula. Entonces están padeciendo más las mujeres que los hombres de la COVID persistente. De la COVID persistente. En Nicaragua yo he visto igualito, mujeres que hombres la misma cantidad, pero repito, lo que yo he visto no es la realidad absoluta, ¿verdad? Porque esa es apenas una fotito chiquita, tendríamos que tener la foto de la pared entera para poder saber qué es lo que es, ¿verdad? Pero ¿cómo darse cuenta que tenés COVID persistente? Bueno, primero porque tenés el antecedente de que tuviste COVID. Hay otros que no tienen el antecedente.
¿verdad? Porque también puede que vos hayas sido asintomático, que el 45% de la población no tiene síntomas adulta y el 80% de los niños no tienen, pero podés, porque los niños también lo pueden padecer el COVID persistente. Entonces, lo primero que haces es investigar si tuvo COVID. No tuvo COVID, investigar si la familia tuvo COVID. ¿Por qué? Porque si la familia tuvo COVID, es posible, o en sus colegios, si tuvo COVID, es posible, o en los compañeros de trabajo, es posible que vos hayas tenido COVID, pero que no haya sido con malestares, o sea, fue totalmente asintomático y posteriormente presentás la COVID persistente, ¿verdad? Luego de que vos descartas eso, entonces revisás a ver, bueno, en otros países le haces el examen, el PCR, pues en Nicaragua es muy difícil. Haces el PCR, ¿verdad? Y vas dándole seguimiento a ver si es eso o no. Entonces, en base a esos antecedentes, vos decís, yo creo que este es COVID persistente. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es que dura muy poco. O sea, se te fue el olfato 1, 2, 3 días y ya lo recuperaste. En cambio, la COVID cuesta un par de semanas, pues, para que se te recupere vos el sentido del gusto y del olfato. Doctor, volviendo a Omicron, ¿puede tener capacidad mejorada para propagarse de persona en persona? Decía que Delta era de 1 a 8 personas. De 1 a 8, sí, perfectamente. Imagínate. ¿Y qué se sabe de Omicron, de la capacidad para propagarse? Mira, solo se sabe que va muy rápido, pero todavía los estudios faltan para poder identificar o sea, vos tenés que hacer 2 tipos de estudios. Un estudio que va para atrás, en la cual vos tenés que ir a buscar a la gente que le dio y recoger información y todo para reconstruir, así como se reconstruye, digamos, los choques que llega la policía y reconstruyen los choques igualito. Así en medicina vos tenés que reconstruir para atrás todo lo que ha pasado. Y luego tenés que tirar para adelante, ¿verdad? Y comenzar entonces a recolectar toda la información y analizar. Por eso es tan importante el brindar la información, en hacer la información pública, en que se esté pasando información a los países para poder tener un mejor panorama de qué es lo que está sucediendo. Sin eso es muy difícil, digamos, poder saber qué es lo que está pasando. Ahora, en algunos países de la región, sobre todo en Latinoamérica, ha habido como un relajamiento, ¿no?, en torno a las medidas sanitarias. Acá en Nicaragua vemos personas, ya los centros comerciales más llenos, los mercados están con mayor afluencia de gente. Incluso con la mascarilla bajada, con la mascarilla, saludos a la gente. Sí, pero en eso tiene mucha responsabilidad el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que alertar y educar a la población. Entonces, si vos no tenés a alguien que te exija, todos sabemos, todos los que manejamos sabemos, vos manejas y vas bien manejando, pero hay un policía y inmediatamente hasta más rectecito te pones a manejar, ¿verdad? Aunque vayas haciéndolo bien. Así somos los seres humanos. Entonces, igual sucede que si el Ministerio de Salud no juega su papel de vigilancia epidemiológica, de alertar y de educar, entonces la población se va relajando. Como decimos nosotros, pero al revés, ¿verdad? El niño llorón en la china que lo pellizca. En este caso, has visto así, pero al revés. Entonces, si no lo están pellizcando, ¿para qué se va, ¿verdad? O como quien dice, si no me miran, el ser humano así, si no me miran, me comporto de diferente manera a como me estén mirando, a cuando me están mirando. Entonces, en ese sentido, Nicaragua es una excepción, digamos, al resto de los países del mundo. Pero en el resto de los países del mundo, ¿qué pasó? La gente, a mí me da risa cuando la gente me dice, estoy cansado de Nicaragua. ¿Cansado de qué? Si en Nicaragua nunca se cerraron ni las escuelas, no se cerró nada, ni los transportes, ni las casas, absolutamente nada. Estoy cansado de qué está. No puedes estar cansado. O sea, que alguien me diga a mí que está cansado de lavarse los dientes, o cansado de bañarse todos los días, o cansado de limpiarse con papel higiénico cada vez que defeca, entonces yo le diría, mire, esa persona está deprimida, hay que atenderla, ¿verdad? Tiene un problema psicológico o tiene un problema psiquiátrico. Entonces no me vengas a decir que estás cansado de lavarte las manos con agua y jabón por más de 40 segundos, que estás cansado de ponerte la mascarilla porque no te la estás poniendo, ¿verdad? O que estás cansado de guardar distancia si no la estás guardando. Y lo que estamos pidiendo nosotros son medidas básicas de higiene. Si vos te le acercás, y lo he repetido varias veces, si vos te le acercás a una persona que huele mal, te separás por instinto. Eso es el mecanismo de defensa, ¿verdad? Si vos te vas a meter a la boca algo que huele mal, no te lo comes. Ese es tu mecanismo de defensa. Pues si lo que le estamos pidiendo a la gente es al menos 2 metros de distancia, ¿verdad? Para que no tengamos problemas, o tres brazos de distancia en adulto y 4 en niños. Pero si no puedes separarte de esa persona que anda oliendo mal, que esté de onda, ¿qué haces? Te tapas la nariz y la boca. No le estamos pidiendo eso a la gente, que se ponga, por favor, la mascarilla, ¿verdad? Y la otra cosa es un asunto de responsabilidad, porque si yo no me pongo la mascarilla, tanto a Cristian como a Tamara los estoy exponiendo.
Entonces yo soy un gran irresponsable. Pero parece que a la gente se le olvida todo eso, es decir, hace vida normal. Como decía Cristian, se han relajado las medidas. Bueno, en Nicaragua no hubo un plan para establecer medidas serias para hacerle frente a la COVID-19. Por eso yo digo, fíjate, Tamara, de que el problema de esta enfermedad es que no se le ha dado, y esto a nivel mundial, la connotación que tiene. Esta es una enfermedad del comportamiento humano. Si vos me preguntás, yo te puedo decir hasta en qué lugar del virus es el problema. En qué lugar del virus a nivel microscópico es el problema, te lo puedo decir. Pero pregúntame a mí si te puedo explicar por qué fulano de tal se comporta de tal manera. Necesitamos más investigaciones sociológicas, más investigaciones psicológicas. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, somos una sociedad potencialmente suicida. O sea, somos de los que cuando pasa un carro nos tiramos para que el carro nos levante y nos mate. O nos tiramos de los puentes. O sea, ¿qué es lo que está pasando pues, en la sociedad nicaragüense? O hemos llegado ya a tal nivel de deterioro que no estamos tomando las medidas correspondientes, ¿verdad? Y que no me salgan a mí con el cuento, no, lo que pasa es que falta educación, que no sé qué. Lo he visto en gente que tiene muchísima educación, en profesionales como en gente no profesional, ¿verdad? El mismo comportamiento, la misma irresponsabilidad. Así que no es un asunto nada más de nivel educativo, es un asunto de educación en salud. Porque, por ejemplo, si vos fumás, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe que fumar es el peor estímulo para una serie de cánceres. Pero también ya se sabe que los que no fumamos, pero que estamos al lado de vos que está fumando, también somos afectados. Entonces, a sabiendas de esa información, vos vas a seguir fumando enfrente mía. O yo voy a ser tan tonto para dejarte que fumes enfrente mía. Y agarrar de gratis, pues, sin usar el cigarro, agarrar de gratis el cáncer. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, educación en salud. Y nos falta, obviamente, exigir que el gobierno cumpla con la educación de salud y cumpla con su rol de lucha antiepidémico. Porque eso no se está haciendo, ¿verdad? Lo ves por un lado, es ridículo, pues por un lado no te dejan entrar a las instituciones si no te lavas las manos, o si no te echas alcohol gel, si no llevas la mascarilla, las mismas instituciones de gobierno. Y por otro lado, promueven la aglomeración, entonces no estás haciendo nada, pues. El abordaje de esto tiene que ser de carácter integral y tiene que ser todo el mundo junto, ¿verdad? Aquí no es un asunto de echarle la culpa de quién tiene la enfermedad o quién no la tiene o tener pena de eso, ¿no? Aquí es un asunto de cuidarme yo para cuidarlos a ustedes y cuidarse ustedes para cuidarme a mí. Ahora, doctor, esta Omicron que se propaga rápido, por lo que se ha dicho hasta ahora, ¿se puede transmitir entre la gente que tiene ya 2 dosis de vacuna? Perfectamente, porque el que está vacunado le puede entrar esa variante y esa persona de repente no se enferma o sí se enferma, pero de ambas maneras también, aunque esté vacunado, puede contagiar a otras personas. Yo presupongo que sí, porque si con la Delta puedes enfermarte, con esta yo presupongo que los resultados van a decir que sí, ¿verdad? Pero esa es una hipótesis mía, hay que esperar lo que dicen los científicos, lo que están haciendo las investigaciones, pero sí puede ser. Y lo que te referíamos antes, si la variante Delta, una persona se la pasa a 8, ¿cuánto la variante Omicron va a pasarla? Y yo quisiera aquí nada más detenerme 3 segundos para decir rápidamente. No es lo mismo una persona pasándole a 3 que una persona pasándole a 8. O supongamos en el hipotético caso de la variante Omicron pasándole a 16. No es igual. No es igual. Eso no es igual. O sea, el cambio es absolutamente diferente. Ahora, doctor, ¿qué gana el Estado con no dar información sobre las variantes que circulan en el país? Partiendo de lo que usted mencionaba anteriormente, de que hace falta una mayor acción, ¿no? en el plan epidemiológico en Nicaragua. Sí, yo no creo que gane absolutamente nada, sinceramente, ¿verdad? Yo lo que creo es que pierde. O sea, pierde prestigio, las instituciones pierden prestigio, el gobierno pierde prestigio, el mal manejo de la epidemia no te lleva a ningún lado, ¿verdad? Obviamente se sigue recibiendo ayuda, hemos recibido más de 500 millones de dólares de ayuda para la COVID, aunque no lo ves, ¿verdad? Pero la vacunación es más lenta que teniendo experiencia en el país, porque el porcentaje es mínimo en relación a otros países. Es que este es como el alcohólico anónimo. Bueno, yo puedo ser alcohólico, puedo andar borracho, ahorita estoy bailándome de borracho, yo les digo que yo no tomo, pero ustedes me miran que me muevo, que camino de lado, que no, yo les digo que yo no tomo.
Entonces, por mucho que ustedes me inviten a Alcohólicos Anónimos, que es una de las mejores intervenciones que hay para este tipo de personas, porque el alcoholismo es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo a ustedes les digo que no, yo que hubiera sido, vayan ustedes que son los borrachos, yo no. Entonces, hasta que yo no reconozca que efectivamente yo tengo un problema, que es el alcoholismo, yo no voy a ir a pedir ayuda y no voy a ir a meterme a eso. Entonces, yo creo que primero hay que partir del reconocimiento de la epidemia, el reconocimiento que tuvimos más de 8.000 muertos el año pasado y quién sabe cuántos miles de muertos este año en lo que llevamos, ¿verdad? Y rectificar, porque rectificar es de sabio, porque siempre en una epidemia, en cualquier momento que vos actúes, puedes hacerlo. Es más, fíjate que estamos perdiendo oportunidades, porque ahorita está bajando, ¿verdad? Esto es igualito que el dengue. Voy a comenzar con el dengue y luego voy al COVID. ¿Cuándo hay más mosquitos? ¿En invierno o en verano? Todos sabemos que en invierno hay más mosquitos, hay más población de mosquitos. Por lo tanto, si hay más población de mosquitos, hay mucho más posibilidades de que se transmita el dengue, ¿verdad? Porque el Aedes aegypti es el que te lo transmite. Entonces, ¿en qué momento debe ser la lucha? ¿En invierno cuando hay más o en verano cuando hay menos? Es en verano. Porque si tenés, por decirte algo así, 40 millones de mosquitos, en verano va a bajar a más de la mitad. Y entonces te queda menos población y ahí entras. Ahí es donde deberías estar haciendo todas las medidas de control en ese momento y fortalecerlas en el invierno. Lo mismo pasa con la COVID. Tuviste una ola grande, ya va bajando. Ahora que está bajando es el momento que tenés que fortalecer las medidas, educar más, identificar los casos, controlar los casos, ver los contactos, separarlos y cortar la cadena de transmisión. Entonces, si no aprovechamos este momento, perdemos nuevamente la oportunidad. Pero es que no da tregua el virus, porque estamos con una variante y no hemos salido de esa variante y ya viene otra también. No da tregua. Si somos nosotros mismos los que producimos, porque más contagio, más aparición de variantes. No da tregua, pero también me llama la atención que podemos caer en una normalización de la enfermedad. ¿Qué tan peligroso puede ser eso? Eso es lo peor. Fíjate que a estas alturas la gente acepta que te mueras por COVID en Nicaragua. Yo no termino de aceptar eso porque es una enfermedad prevenible. Entonces no puede morirse la gente de esto si es prevenible. ¿Me entiendes? Eso es como que me digas, fíjate, es exactamente casi lo mismo que me digas que hay un montón de muertos por accidentes de tránsito y que ni modo, pues es inevitable que se mueran. Para eso están los altos, para eso están los semáforos, para eso está la policía por ahí, para eso están los límites de velocidad. ¿Me entendés? O sea, hay una serie de herramientas en las cuales vos podés disminuir esos accidentes de tránsito y esas muertes por accidentes de tránsito. Igualito con la enfermedad. Esta enfermedad, sabemos desde el principio que tenemos todas las herramientas para poder controlarla, pero no la estamos usando. Y una de las principales es el comportamiento humano. Según la OPS, el 32,7% de la población nicaragüense tiene el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. ¿Por qué va lenta la vacunación en un país con experiencia de jornadas de vacunación? Y vemos que mucha gente está saliendo hacia Honduras a vacunarse. ¿Cómo le podemos hacer frente? Si vamos de la Delta a la Omicron, después de la Omicron, quién sabe cuál va a ser, porque parece que el virus vino y se va a quedar conviviendo con nosotras y nosotros. Y sí, hemos hablado, perdón doctor, hemos hablado, solo para reforzar lo de Tamara, hemos hablado no mucho de la variante Delta, pero también hay otras variantes, ¿no? Como la Gamma, por ejemplo. ¿Cuál es la incidencia de estas otras variantes? Ok. Entonces, ¿por qué se sigue vacunando sin carácter de urgencia? O sea, la vacunación es en carácter de urgencia. Miren, esta es una cosa muy sencilla. Vos tenés una carretera, se rompió porque hubo un terremoto, una cosa, y se hizo un gran hueco. ¿Qué es lo que haces? Pones una valla, pones policías, o pones una seña, o pones piedra cantera, y pones unas luces, lo que sea, ¿me entiendes? Pero vos pones para que la gente cuando ven el vehículo se pare aquí. Y no, si vos no le pones esto, la gente sigue en cae en el hueco que se hizo. Entonces la responsabilidad del gobierno es poner esa valla, pero no se está haciendo. Ahora, parte de esa valla es la prevención, y dentro de la prevención está la vacunación. ¿Por qué gente se va a vacunar a otro lado? Porque en Nicaragua es primera vez en la historia que se hace una vacunación y no tenés información de nada. Imagínate cuántos miles de millones de gente pues, ya han llegado a vacunarse. Porque si tenemos el 32%, ya hay su milloncito, por lo menos vacunados, ¿verdad? Un poquito más de 1 millón de personas vacunadas. Entonces,
esa gente tiene un panfleto, tiene un tríptico, tiene una mosca, tiene un papelito que le diga la vacuna que le pusieron, cuáles son las reacciones secundarias, cuáles son los beneficios que va a tener esta vacuna. No lo tienen, y si le hicieron firmar un consentimiento informado. Eso sí, ahí gastaron hojas para consentimiento informado, pero no para educar a la población. ¿Cuánta gente estando en fila de espera o estando ya adentro sentado, que lamentablemente sigue silla con silla cuando debería estar a 3 metros de distancia, le explican lo que es la vacuna? O sea, no se está haciendo. No se está haciendo. Entonces, realmente es lamentable, es muy lamentable que no se estén tomando las medidas necesarias, pues, porque Nicaragua tiene experiencia. Y como te decía, en un mes puedes vacunar a todo el país si vos quisieras. Entonces, como no hay información sobre la vacuna, eso le entra temor a la población. Y por otro lado, tenés a alguien que te está ofreciendo la vacuna gratis, ¿verdad? Que vas a tener que hacer fila, pero vas a lo seguro, porque lo peor de todo es el montón de gente haciendo fila y no vas a lo seguro. Y vas a lo seguro, la gente prefiere moverse a otro país y hacerlo. Y le damos la gracia a Honduras porque esa es una buena manera. Son más de 100,000 dosis las que Honduras ha puesto, ¿verdad? Y son 100,000 dosis que tienen asegurada su segunda dosis, ¿verdad? No es como al principio de Nicaragua que ponían la primera y no tenían la segunda, ¿verdad? Eso tienen garantizado. Entonces, la gente se va por confianza en que es una vacuna que ya está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por confianza porque las vacunas que están en Nicaragua no se sabe mucho de información. Es más, yo te voy a decir, aunque suene medio feo, yo solo, pues solito yo he dado mucho más información que la que ha dado el Ministerio de Salud. No puede ser. O sea, eso es cierto, además. Sí, pero eso es un desastre. Para mí es un desastre. Yeah. Porque no debería ser yo, debería ser el Ministerio de Salud. Si esa es su responsabilidad. A mí ni me pagan ni trabajo con el Ministerio de Salud. Pero yo fundé el Ministerio de Salud y trabajé 10 años en el Ministerio de Salud, que es totalmente diferente. Pero en ese tiempo vos trabajas en prevención. Entonces, no puede ser. Entonces, todo eso le crea a la gente angustia, incertidumbre. Eso de que no sabes, eso de que al principio, como se manejó esto, que tenías que firmar algo. Y de todas maneras, esa firma para nada sirve, porque si un juez de verdad te revisa eso, te dice que eso no tiene ninguna validez. Si imagínate que ni los papeles que firmamos, no, yo te puedo poner como médico que te voy a operar y que si te morís no es responsabilidad mía, vos me lo firmás, ese papel no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, eso tampoco funciona. O sea, vos no podés quitarle al gobierno y menos al Ministerio de Salud la responsabilidad de velar por tu salud. Entonces, si no, ¿qué ministerio es ese? Tiene que hacer. Si un joven menor de 21 años, de 25 años, por ejemplo, se vacunó en Nicaragua con la Sputnik hace mes y medio, pero como ahora el gobierno está dando la oportunidad de ponerse la AstraZeneca, puede ponerse esa dosis de AstraZeneca aunque ya tenga otra vacuna. Sí, en ese sentido, ¿cuáles son las combinaciones de vacunas que debe la gente saber y que es posible que se le apliquen? Sí, a eso vamos. Por ejemplo, en el caso de la vacuna Sputnik 5 o la Sputnik Light, que es la misma primera dosis que la vacuna Sputnik 5, porque el Sputnik tiene dos componentes, el componente 1 y el componente 2, que son diferentes. Entonces, esa vacuna es segura y esa vacuna es eficaz. Pero el componente 1, que es lo que se llama el Sputnik Light, no hay evidencia científica que con una sola dosis vos lográs las defensas suficientes y en el tiempo suficiente. Eso no hay evidencia científica todavía, excepto de quien la hizo y de quien la promueve, pues, pero eso no es evidencia científica. Entonces, porque la evidencia científica tiene que ser revisado por otra gente y tiene que ser publicado y todo lo demás. Entonces, la vacuna Sputnik 5, la Sputnik Light, vos la puedes combinar con AstraZeneca o Covishield, que es la misma, o la puedes combinar con Moderna. Esas son las investigaciones realizadas en Argentina y puedes hacer esa combinación. Sputnik con la Moderna o con AstraZeneca. En el caso de la Covishield o AstraZeneca, porque es la misma, la diferencia es una producida en la India, la otra producida en Europa, la Covishield o AstraZeneca la puedes combinar con la Pfizer y con la Moderna, ¿verdad? Esas son las vacunaciones. Y aquella gente que se puso la Moderna, digamos en Honduras, que no pudiera ponerse la segunda dosis, pero que fue a otro país, fue a Costa Rica, por ejemplo, puede ponerse la Pfizer o puede ponerse la Moderna, ¿verdad? También se puede poner la Johnson & Johnson, pero la Johnson & Johnson no hay en Centroamérica, que es la de una sola dosis, ¿verdad? Y normalmente el refuerzo es en 6 meses. En la Johnson & Johnson es a los 2 meses, pero en el resto de vacunas es aproximadamente a los 6 meses. Si te la pones antes porque no sabes si va a haber vacuna, tampoco pasa nada, pero sí te va a levantar los anticuerpos.
La idea detrás del refuerzo es que tengas más defensa, porque entre más defensas tenés, más posibilidades de agarrar a esa variante que se te quiere esconder, como es la variante Delta o la Omicron. Y las otras variantes que decías vos, Cristian, la alfa, la beta y la gamma, efectivamente circulan, pero en menor cantidad, porque no es lo mismo. La primera variante, por ejemplo, en vez de infectar a 3, te infectaba a 4 o 5. La otra variante te infectaba a 6. Pero si hay una variante que te infecta a 8, es la que predomina. Por eso es que la gripe o la influenza en Nicaragua y en toda América Latina y en el resto del mundo, vos casi no ves caso. La gente que investiga los virus y todo, porque hay en Nicaragua inclusive tiene que enviar esos datos a nivel internacional, vos ves los gráficos y ves que la influenza baja, ¿verdad? Y que lo que sube es la COVID. Entonces, por eso es que yo digo, si vos tenés gripe, no es gripe, es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Doctor, ya antes se hablaba de una tercera dosis, de aplicarse una tercera dosis. En países europeos, algunos están aplicando la tercera dosis. ¿Es probable que con esta nueva variante sea necesario que la gente se tenga que poner una tercera dosis? Sí, la tercera dosis siempre es importante, pero es más importante cubrir a la gente con las primeras 2 dosis. O sea, el problema es que si vos no has cubierto a la gente, te voy a decir un ejemplo. En Nicaragua tenemos 32% de gente vacunada que se supone que ya tiene sus 2 dosis. Ok, entonces, ¿qué es más importante? ¿Vacunar a ese 70% que falta o ponerle la tercera dosis a ese 32%? Obviamente, hay que irse donde falta. Entonces, eso es lo que hay que cubrir. Y eso es lo que no se ha podido hacer en el mundo, ¿verdad? Porque las vacunas no han estado disponibles para todo el mundo. Nosotros hemos sido un país, te digo, con una suerte enorme, porque España nos ha donado, creo que casi como 2 millones de dosis de vacunas. ¿Verdad? Pero si no se están aplicando, las vacunas también tienen una vigencia. Tienen una vigencia, efectivamente. Hay vacunas que duran 3 meses, hay vacunas que duran 6 meses. Hay que aplicarlas. Pero entonces ahí es donde viene la campaña de convencer a la gente, decirle a la gente la importancia de hablar de esto, ¿verdad? Porque sería una cosa terrible que en Nicaragua se perdieran vacunas. Porque, o sea, si yo estuviera en Nicaragua y yo me doy cuenta, pues vos podés darte cuenta si vas a poder vacunar todas o no. ¿Verdad? Esto es como las fechas de vencimiento. Si ya sabes que la leche se te va a vencer en tal fecha, vos ya sabes que la tenés que consumir antes. Si no la consumís antes, la perdés. O cualquier otro alimento que tenga fecha de caducidad. Consumo, de caducidad. Entonces, esto es igual con las vacunas. El Ministerio de Salud sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, si saben que no pueden llegar, lo más lógico es que se lo regalen a países vecinos. Ahora, doctor, entre agosto y septiembre de este año fueron los 2 meses del rebrote más fuerte, digamos. Con esta nueva variante Omicron, ¿podría haber otro rebrote partiendo de que en Nicaragua ya estamos a la vuelta de la esquina para las fiestas religiosas, las fiestas navideñas? Sí, mira, en Nicaragua tenemos todas las condiciones, inclusive antes de las fiestas navideñas, para que tengamos una tercera ola, ya sea por Delta o ya sea por Omicron. Pero si a eso le sumas además las fiestas decembrinas más el comienzo del año, nosotros es difícil que nos escapemos de una tercera ola en el primer semestre o en el primer trimestre del año. Pareciera que no aprendemos la lección entonces con el tema de las medidas, ¿no? Tanto de las autoridades como de responsabilidad misma de la gente. Pregunto. Efectivamente, así es. O sea, han pasado más de 20 meses y no hay manera de que aprendamos. Tenemos que aprender, uno tiene que aprender en la vida. O sea, si yo me cruzo en una calle y me escapan de levantar cada vez que me cruzo, entonces yo tengo que garantizar que no me vuelva a pasar, tengo que aprender. O sea, tengo que aprender como ciudadano, como familia, como comunidad, tengo que aprender como país. Si yo no uso las lecciones aprendidas, nos atrasamos una barbaridad. Es como te decía, pues Nicaragua lo puede, en un mes y medio vacunas a toda la población nicaragüense. Si ya sabes que tenés esa capacidad y no la haces, esa es una oportunidad perdida. Si la gente está llegando a las unidades de salud, ¿verdad?, a vacunarse y vos no aprovechás para citar lo que se hagan las pruebas de cáncer de mama en las mujeres o de cáncer cervicuterino, que se hagan las pruebas de los hombres para el cáncer de próstata, que no aprovechás para tomarle la presión, o sea, has perdido una oportunidad enorme. ¿Te imaginas la cantidad de gente que estando allá adentro puedes tomarle la presión y puedes detectarle rápidamente si padece de presión alta y ya meterlo en un programa? Le vas a salvar la vida.
Entonces, todo eso no se está aprovechando. Eso en salud le llamamos oportunidades perdidas. ¿Hay que seguir tomando medidas? Totalmente, hay que fortalecer las medidas. Lo primero es reconocer que la epidemia sigue, aunque vaya de caso en caso, la epidemia sigue. Hay que hablar en la familia, hay que conversar en la familia, en las comunidades, en los centros de trabajo. Hay que seguir aprendiendo la COVID-19. Hay que enseñarle a los niños cuáles son las medidas de prevención, el distanciamiento físico de al menos 2 metros entre persona y persona, el uso correcto de la mascarilla, el estar en lugares ventilados, lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos, vacunarse cuando te corresponde. O sea, todas esas cosas las tenemos que fortalecer. En Nicaragua es impresionante que a estas alturas todavía la gente anda en los buses, porque los buses son centros de aglomeración, a donde van con la ventana cerrada, donde no hay básicamente ningún tipo de protección, porque la gente no utiliza la mascarilla, no las tiene bien puestas, ni los choferes, ni los ayudantes, ni los pasajeros, donde suben sin lavarse las manos, donde no se desinfecta. Cada ciclo que hace el bus debería desinfectarse el bus. No se está haciendo. ¿No? Entonces, ¿cómo querés vos controlar una enfermedad si no estás haciendo las cosas que tenés que hacer para poder controlarla? Ya para cerrar, doctor, porque nos quedan como unos 4 minutitos. Viene la gritería, viene el 24, viene el 31, viene todavía en enero también algunos días. La gente no debe alarmarse con esta variante, la gente debe seguir, como decía antes, tomando las medidas sanitarias de prevención. ¿Qué tiene que hacer la gente que no se haya dicho ya antes? Mira, yo te diría que es lo mismo que hemos dicho antes. Lo que ahora tiene que hacer la gente es ser más receptiva, escuchar más, ser más receptiva y realmente reflexionar y pensar, porque estamos frente al problema más grave que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años desde el punto de vista de salud, y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Entonces es importantísimo estar consciente de ello, concientizarse de que es importante estar claro de eso. ¿Verdad? Lo otro es que recordemos que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Yo la puedo llevar a mi casa, la puedo llevar a mi familia, la puedo llevar a mis padres, a mis abuelos. Entonces seamos responsables con eso. No estamos diciendo de que la gente tiene que ya no va a haber Navidad o ya no va a haber, sí pueden haber las cosas, pero hay que cumplir esos parámetros de distanciamiento físico, de uso de mascarilla, de estar en lugares ventilados. Si eso vos haces, puedes hacer todas las cosas. Puede funcionar la economía, puede funcionar las relaciones sociales, pueden hacer las cosas familiares, pero con ese tipo de cuidado. Si no se hace eso, entonces vamos a tener que lamentar, ¿verdad?, de que nuestro país va a tener una tercera ola y que vamos a seguir teniendo muertos y vamos a seguir teniendo gente fallecida. Ahora sí, alarmarse no, el conocimiento no es alarma. El conocimiento lo que te hace es alertarte para que vos tomes las medidas. Ahora, los seres humanos respondemos frente al miedo, respondemos de 3 cosas. O nos quedamos congelados y paralizados, eso es grave, ¿verdad? O salimos corriendo, ¿verdad? O enfrentamos las cosas. En este caso, ¿verdad?, de esta enfermedad, bueno, hay que salir corriendo si la otra gente no tiene las medidas de prevención para que no nos contagie, pero hay que enfrentar la enfermedad con las medidas de prevención correspondientes. Muy bien. Nosotras y nosotros queremos darle las gracias, Leonel, por habernos acompañado en esta edición. Ya son las 5 de la tarde en punto. Tamara. Yo me quedo con el consejo del doctor de continuar con las medidas de prevención, porque ahí está el punto, ¿no?, del asunto, que si vos no te proteges, no proteges a los tuyos y más bien estarías siendo un foco de infección para las demás personas. Nosotros queremos agradecerle, doctor. Ya sabe que esta casa está abierta para hablar sobre el tema del COVID, de la COVID, y sobre las variantes y sobre las vacunas también, que son importantes. Yo solo una última cosa. ¿Es probable que se cierren aeropuertos como está pasando en Europa? Mira, es posible que sí, porque hay temor, ¿verdad? Pero también vos podés tomar otras medidas, claro, son más caras. Vos podés tomar la medida de que la gente se haga el PCR antes de 72 horas antes de salir, que cuando lleguen le volvés a hacer la prueba, que de ahí tengan que irse a pasar a un hotel, pues a hoteles que tenés especialmente para eso. Costa Rica lo tiene, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive, pero la realidad de Nicaragua en ese sentido... No, en Nicaragua... En Nicaragua no creo que se vaya a hacer el aeropuerto, pero vuela creo que 1 o 2 aviones al día.
¿verdad? No es un lugar donde se viaja mucho, pero obviamente siempre es importante tener el control y darle seguimiento a esa persona, a todas las personas que entran, ¿ves? Porque en otros países los meten en hoteles y los están chequeando a algunos 7 días. Que es la cuarentena, ¿no? Es una cuarentena que hacer. Pero esa es la manera de proteger, ¿verdad? Pero países que tienen mucho turismo, que no es el caso de Nicaragua, hay maneras también de hacerlo. ¿Me entiendes? Hay maneras de hacerlo. Pues si vos agarrás a las personas que vienen en ese avión y las llevas en un bus y no interactúan con nadie, excepto con el bucero que tiene que estar vacunado, todo el mundo protegido y todo, ¿verdad? Y lo llevas a un hotel y en el hotel están todas las medidas correspondientes, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando estés atento con la temperatura, estés atento con los síntomas que presentas. O sea, lo que te quiero decir es que no hay contradicción entre salud y economía. Pues no hay contradicción entre salud y negocio, pues. El problema es cuando de la salud hacen un negocio, ahí sí hay problema, ¿verdad? Ahí sí yo me opongo. Pero vos perfectamente puede funcionar. O sea, la gente de las pulperías, de la venta, deberían comprar un plástico que es barato, el más delgadito, si ahí no sepa servir, y ponerlo enfrente. Y ellos usar mascarilla y el cliente que venga a ponerle, aquí se atiende si trae la mascarilla, si no, no, como es en todos los países de Centroamérica, no te atienden si no llevas mascarilla. Y es mi negocio, yo puedo hacer con mi negocio lo que yo quiera. Si yo tengo una pulpería, a la pulpería entra quien yo quiera, porque es mía. Entonces puedo poner ese requisito, el que no entra no lo atiendo. De esa manera te podés proteger, ¿no? En los buses, hombre, que el gobierno no obliga a los buses, ok, entonces bueno, que los ciudadanos obliguen a los buses, ¿verdad? Porque yo sé que los dueños de los buses son responsables de contagiar gente, los transportistas también, los dueños de la ruta también, todos esos son los grandes irresponsables porque no están tomando las medidas. Pero el usuario tiene poder para tomar las medidas y decirle, si ustedes no limpian este bus, si ustedes no esto, si ustedes no lo otro, es difícil decir no lo vas a tomar, ¿verdad? Es meterle presión, ¿verdad? Los buses, para que los buses cumplan lo que tienen que cumplir, porque es una gran irresponsabilidad. Es como que yo vaya a comer a un restaurante en Managua, ¿verdad? O en Matagalpa y salga enfermo del restaurante. Me cuido un montón, y voy a comer y salgo enfermo porque el mesero no se cuida y todos los meseros andan tapándose la boca, pues como que por ahí es donde se transmite nada más y tenés que taparse la nariz. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Y yo sí creo que se pueden hacer muchas cosas tomando estas, y estas medidas son sencillísimas. No estamos hablando de cosas difíciles, cualquiera de nosotros puede hacer un protocolo en su casa. Que también siempre debe ir acompañada de la vacunación. Siempre, pero la vacunación no te exime, o sea, la vacunación no te quita tu responsabilidad de seguir cumpliendo las otras medidas de prevención. Sí, porque la gente cree que ya estoy vacunada, estoy inmune, no me va a dar. Que va. Yo recuerdo un primo en Estados Unidos que me mandó una foto en un bar con un montón de gente sin mascarilla. Estás loco. ¿Cómo se te ocurre estar ahí con eso? Es que están vacunados. ¿Y quién te dice a vos que están vacunados? Si vos vas a entrar a un bar y te preguntas, ¿estás vacunado? Sí, le decimos, ya está. ¿Qué te importa vos si vos lo que querés es entrar? Bueno, no se puede confiar uno de las otras personas, menos si no las conoces. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Estuvo con nosotras y nosotros hoy en Agenda Propia Leonel Argüelles, es epidemiólogo, hablando sobre esta nueva variante que se llama Omicron, que la genera el COVID-19. Como siempre, vamos a seguir hablando sobre este tema porque, como dijimos anteriormente, este virus vino y se está quedando con nosotras y nosotros, y siempre hay que estar hablando sobre las nuevas variantes, sobre las vacunas y remarcando sobre las medidas de prevención. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes también por estar al otro lado de la pantalla escuchando las explicaciones y los argumentos del doctor Argüello. Nos vemos el miércoles, como siempre, a las 4 de la tarde. Cristian. Así es, Tamara. Gracias, Leonel, por habernos acompañado.